promesa En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intersección de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos sean todos a este nuevo día, a esta mañana maravillosa que una vez más nos regala nuestro Dios altísimo, hermanos, nuestro único Dios verdadero, el Dios de nosotros, hermanos, el Dios de la misericordia, el Dios al que le creemos. Él es el único Dios, el que nos va a auxiliar a nosotros, el único Dios que nos ha regalado, hermanos, salvación y vida eterna. Aleluya. Bendito Dios, gracias. Gracias por este día maravilloso, por esta mañana, por esta gran oportunidad, Señor, que una vez más, porque ha sido de tu agrado, tú nos has regalado, hermanos queridos, la bendición de Dios, pues al despertar en este día ya la tenemos y es el haber despertado. Bendito Dios. ¿Cuántos habrán querido, hermanos, y no han podido? Así es. ¿Cuántos han querido, bendito Dios, estar con nosotros hoy? Y así no ha sido, hermanos, porque el llamado de Dios es Él. Él es, bendito Dios, a quien Él quiere. Así que es tú y que está conectado nosotros que estamos hoy en este día, en este espacio, es porque el Señor nos lo ha permitido, porque nada, absolutamente nada, se mueve sin la voluntad de Dios, hermanos. Quizás hoy no es tu mejor día, quizás ha venido atravesando ciertas pruebas, dificultades que te persiguen, vientos que se levantan, bendito Dios, y como que se repite la historia una y otra vez, hermanos, y sentimos que no cesan las flechas detrás de nosotros, detrás siempre al despertar cada día y pasa un mes y viene el otro, hermanos, y nada. Hoy quiero decirte, hermanos, que por más complicado que sean tus días, por más difícil que se haya presentado tu historia, Dios no nos va a abandonar. Hermanos, Dios no nos va a dejar en vergüenza, no nos va a defraudar, porque nadie que ha acudido al Señor ha quedado en vergüenza o defraudado, nadie. Así que ánimo, hermano, levántate con fe, levántate, bendito Dios, sabiendo que Él camina con nosotros, hermanos, sabiendo que Él abre caminos, que Él nos da esa luz
que necesitamos, porque a veces, hermano, pues es oscuridad en nosotros, de día, claro, con el sol afuera, pero sentimos como que estamos atravesando grandes nubarrones oscuros y nos sentimos como descaídos, cansados, hermanos, pero Dios nos da la fuerza. Ánimo para este lunes maravilloso, para este día, inicio de semana, para que el Señor vea hoy en este despertar, en este amanecer, en esta nueva mañana, que hay la fe necesaria en nosotros para que Él pueda hacer lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Bendito sea ustedes. Gracias, señores, hermanos, por estar con nosotros como cada día. Bendito Dios a través de esta que es tu emisora Jesús y María FM, la emisora de Jesús, el plan de Dios para que podamos estar conectados, hermanos, sin nada, ni la mínima posibilidad de excusa en, en este espacio, en estas plataformas, para que podamos conectar con su palabra santa, poderosa, maravillosa en nosotros, que es vida, la palabra de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin su palabra? Nada, nada pasaría en nosotros, hermanos, bendito Dios. Y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra, bendito Dios. Es el Señor que habla de último y nos permite que podamos ir cada día primero a lo primero, y es buscar su presencia maravillosa, poderosa, grandiosa, que sana, salva y libera. Jesús, hermanos, Él es el todo. La razón de nuestra existencia es Jesús en nuestras vidas. Sin Él no hay nada, hermanos, y con Él lo tenemos todos. Si quizás creemos que nos hace falta esto, aquello, hermanos, siempre nos va a faltar algo. Pero muchas veces cuando tenemos esa gran necesidad de una dificultad y algo que nos hace falta, nos vemos desmayar. Pero saber que tenemos a Cristo con nosotros, aún en nuestra escasez, aún en nuestras sequías, hermanos, a veces no cae una gota en nosotros y nos estamos asfixiando, pero recurrimos, acudimos al Rey de Reyes y Señor de Señores y recibimos ese aliento porque Él nos ha prometido que si estamos cansados y agobiados, que vayamos a Él y Él nos aliviará. ¿Y sabe qué tú y yo necesitamos en este día? Hermanos, si hay prueba y proceso en nuestras vidas, si hay problemas, necesitamos ese alivio del Señor. Hermanos, un alivio es algo que nos levanta, es algo como que en el ojo del huracán, como que pone una pausa en toda la tormenta, como que genera esa pausa de Jesús. Vengan a mí los que están cansados y yo le daré alivio, yo le daré sosiego. Y entonces sentimos esa paz, atacados, hermanos, por todas partes, atacados. Pero entonces, como acudimos a Él, sentimos ese alivio en Jesús, que es todo amor y misericordia. Bendito Dios. Hermanos, lunes, lunes, bendito Dios, 28 de abril de este bendito año 2025. Hermano, pues ya sí es verdad que abril prácticamente le está entregando al próximo. Así es, mis queridos hermanos, y regresamos después de más de 40 días sin caminar en la vida de los santos. Sabemos que en Cuaresma, hermanos, es el santo por excelencia, es Jesucristo. Toda la Cuaresma caminamos de la mano del Señor y le adoramos. Es para adorar al Señor, hermanos, en todo ese tiempo cuaresmal y los días que siguen. Entonces ya hoy, lunes 28, nuestra Santa Iglesia Católica Apostólica, en su sabiduría, ya que terminamos la Cuaresma, terminamos la octava de Pascua, entonces hoy 28 tenemos, hermanos, la vida de los santos. Y hoy vamos a caminar en la vida de este gran santo, hermanos, hoy, para iniciar, bendito Dios, de la mano con los santos, que el Señor nos invita cada día, hermano. No somos perfectos, tenemos la debilidad, la fragilidad, el pecado nos hace caer, pero nos levantamos porque Jesús nos da la fuerza. Entonces, caminando en la vida de los santos, ellos nos ayudarán. Tras su testimonio, hermanos, eso nos motiva, eso nos impulsa, nos ayuda a perfeccionar en el camino de la fe, de la espiritualidad, en el camino de la mano a Cristo Jesús. Entonces, hoy tenemos a San Luis María Guiñón de Montfort. Ese es el santo de hoy, hermanos. Vamos a caminar en su vida
bendito Dios, este maravilloso santo, San Luis María Griñón de Montfort. Él decía que a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María. Esa es una de la condición de los hábitos, hermanos, que nosotros debemos de pedirle a Dios y buscar cada día una alta devoción a nuestra Santísima Virgen, hermanos, a la Madre de Dios y Madre nuestra. Con ella de la mano, hermanos, siempre nos ayudará y siempre nos guiará directo ante su Hijo Jesús. El libro de San Luis, tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, se ha propagado, hermanos, por todo el mundo con enorme provecho para sus lectores. El Papa Juan Pablo II tomó como lema una frase que repetía mucho este gran santo: soy todo tuyo, oh María, y todo cuanto tengo tuyo es. Eso decía Luis María Griñón de Montfort. Bendito Dios, este maravilloso santo. Entonces, él es el fundador de los padres monfortianos y de las hermanas de la sabiduría. Él nació en Montfort, en Francia, en el año 1673. Era el mayor de una familia de 8 hijos. Desde muy joven fue un gran devoto, hermanos, de la Santísima Virgen María. Y ya a los 12 años, ya la gente lo veía pasar largos y largos ratos arrodillado ante la estatua de la Madre de Dios, antes de ir al colegio por la mañana, y al salir de clase por la tarde, iba a arrodillarse ante la imagen de Nuestra Señora y allí se quedaba como extasiado, bendito Dios. Cuando salía del templo, después de haber estado rezando a la Reina Celestial, sus ojos le brillaban, mis queridos hermanos, como un fulgor especial. Luis María, el santo bendito Dios que hoy tenemos para caminar en su vida, se contentaba con rezar. Su caridad era muy práctica. Un día, al ver que uno de sus compañeros asistía a clase con unos harapos muy humillantes, hizo una colecta entre sus compañeros para conseguir un vestido y se fue a donde el sastre y le dijo: mire, señor, los alumnos hemos reunido este dinero para comprarle un vestido de paño a nuestro compañero, pero no nos alcanza para el costo total. ¿Quiere usted completar lo que nos falta? Dice que el sastre aceptó y le hizo un hermoso traje al joven pobre. El papá de Luis María era sumamente colérico, un hombre muy violento. Los psicólogos dicen que si Montfort no hubiera sido tan extraordinariamente devoto de la Virgen María, habría sido un hombre colérico, déspota y arrogante, porque era el temperamento que había heredado de su propio padre. Pero nada suaviza tanto la aspereza masculina como la bondad y la amabilidad de una mujer santa. Y esto fue lo que salvó el temperamento de Luis. Como cuando su padre estallaba en arrebatos de mal humor, el joven se refugiaba en sitios solitarios y allí rezaba a la Virgen amable, a la Madre del Señor. Y esto lo hará durante toda su vida, en sus 43 años de vida, que apenas vivió 43 años. Cuando sea incomprendido, perseguido, insultado, con el mayor desprecio, encontrará entonces siempre la paz, orando a la Reina Celestial, confiando en su auxilio poderoso y desahogando en su corazón de madre las penas que invaden su corazón de hijo. Bendito Dios. Con grandes sacrificios logró conseguir con qué ir a estudiar al más famoso seminario de Francia, el seminario de San Suplicio en París. Allí sobresalió como un seminarista totalmente mariano. Sentía enorme gozo en mantener siempre adornado de flores el altar de la Santísima Virgen. Luis Griñón de Montfort será un gran peregrino durante su vida de sacerdote, pero cuando él era seminarista, concedían un viaje especial
a un santuario de la Virgen a los que sobresalieran en piedad y estudio, y Luis se ganó ese premio. Se fue en peregrinación al santuario de la Virgen en Chartres y al llegar allí permaneció 8 horas seguidas rezando de rodillas sin moverse. Aleluya, santo Dios. ¿Cómo podía pasar tanto tiempo rezando así inmóvil? Es que él no iba como algunos de nosotros a rezar como un mendigo que pide que se le atienda rapidito para poder alejarse. Él iba a charlas con sus dos grandes amigos, o sea, Jesús y María, y con ellos las horas parecen minutos. Su primera misa quiso celebrarla en un altar de la Virgen, y durante muchos años la Catedral de Nuestra Señora de París fue su templo preferido y su refugio. Montfort dedicó todas sus grandes cualidades de predicador, porque fue un predicador maravilloso. Bendito Dios, le llegaba a las personas, al corazón y al alma, y de conductor de multitudes a predicar misiones para convertir pecadores. Grandes multitudes lo seguían de un pueblo a otro, después de cada misión rezando y cantando. Se daba cuenta de que el canto echa fuera a muchos malos humores y enciende el fervor. Por eso el que canta, hermanos, ora 2 veces. Decía que una misión sin canto era como un cuerpo sin alma. Él mismo componía la letra de muchas canciones a nuestro Señor y a la Virgen María, y hacía cantar a las multitudes. Llegaba a los sitios más impensados y preguntaba a las gentes: ¿aman a nuestro Señor? ¿Aman al Señor? ¿Y por qué no la aman a más? Entonces, ofenden al buen Dios. ¿Y por qué ofenderlo si es tan santo? Esa era la pregunta de Luis María Gruñón de Montfort. Era todo fuego para predicar. Donde Montfort llegaba, el pecado tenía que salir corriendo. Pero no era él quien que conseguía la conversión, era la Virgen María, a quien invocaba constantemente. Ella rogaba a Jesús y Jesús cambiaba los corazones, hermanos. Después de unos retiros, dejó escrito: ha nacido en mí una confianza sin límites en nuestro Señor y en su Madre Santísima. No tenía miedo ni a las cantinas, ni a los sitios de juego, ni a los lugares de perdición. Allí se iba, resuelto a tratar de quitar almas al diablo, y viajaba confiado porque no iba nunca solo. Consigo llevaba el crucifijo y la imagen de la Virgen, y Jesús y María se comportaban con él como formidables defensores. A pie y de limosna se fue hasta Roma, pidiendo a Dios la eficacia de la palabra, y la obtuvo, de tal manera que al oír sus sermones, hermanos, se convertían hasta los más endurecidos pecadores. El Papa Clemente XI lo recibió muy amablemente y le concedió el título de misionero apostólico, con permiso de predicar por todas partes. En cada pueblo o vereda donde predicaba, procuraba dejar una cruz construida en sitio que fuera visible para los caminantes, y dejaba en todos un gran amor por los sacramentos y por el rezo del Santo Rosario. Esto no se lo perdonaban los herejes, los jansenistas, que decían que no había que recibir casi nunca los sacramentos porque no somos dignos de recibirlos. Y con esta teoría tan dañosa enfriaban mucho la fe y la devoción. Y como Luis Montfort decía todo lo contrario y se esforzaba por propagar la frecuente confesión y comunión y una gran devoción a Nuestra Señora, lo perseguían por todas partes. Pero él recordaba muy bien aquellas frases de Jesús: el discípulo no es más que su maestro.
si a mí me han perseguido y me han inventado tantas cosas, así os tratarán a vosotros. Y nuestro santo se alegraba porque con las persecuciones se hacía más semejante al divino Maestro, bendito Dios. Antes de ir a regiones peligrosas o a sitios donde mucho se pecaba, rezaba con fervor a la Santísima Virgen y adelante que donde la Madre de Dios llega, no hay diablo que se resista. Las personas que habían sido víctimas de la perdición se quedaban admiradas de la manera tan franca como les hablaba este hombre de Dios. Y la Virgen María se encargaba de conseguir la eficacia para sus predicaciones. San Luis María de Montfort fundó unas comunidades religiosas que han hecho inmenso bien en las almas. Los padres monfortianos, a cuya comunidad le puso por nombre Compañía de María, y las Hermanas de la Sabiduría. Murió San Luis el 28 de abril del año 1716 a la edad de 43 años, agotado de tanto trabajar y predicar, bendito Dios. Pues hoy le pedimos en oración a este maravilloso santo, con esta devoción, hermanos, a la Santísima Virgen María, que nos deja encantado. Pues San Luis María Gruñón de Montfort ruega por la Virgen Santísima que nos envíe muchos apóstoles que como tú se dediquen a venerarla, a amarla, a hacer y amar más y más a nuestro Señor Jesús. Sobre la tumba de San Luis de Montfort dice: ¿qué miras, caminante? Una antorcha apagada, un hombre a quien el fuego del amor consumió y que se hizo todo para todos. Luis María Gruñón Montfort, preguntas por su vida. No hay ninguna más íntegra. Su penitencia indagas, ninguna más austera. Investiga su celo, ninguno más ardiente. Y su piedad mariana, ninguna a San Bernardo más cercano. Sacerdote de Cristo, a Cristo reprodujo en su conducta y enseñó en sus palabras, infatigable tan solo en el sepulcro descansó, fue padre de los pobres, defensor de los huérfanos y reconciliador de los pecadores. Su gloriosa muerte fue semejante a su vida. Como vivió, murió. Maduro para Dios, voló al cielo a los 43 años de edad. Bendito sea mi Señor, hermanos, bendito Dios. Al Señor le damos todo honor y toda gloria por permitirnos a nosotros estos hombres santos. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, bendito Dios, sin ese esfuerzo como siervo de Dios, como llamado del Señor, a buscar una vida santa, a buscarla? Claro que sí, hermanos, cada día buscar la manera de ser mejores, de cambiar, de lograr que Dios siga penetrando en lo más profundo de nuestras vidas para que todo, hermano, sea de acuerdo al plan que tiene Dios para cada uno de nosotros. Bendito Dios, alabado sea Jesucristo. Hoy, mis queridos hermanos, para la primera lectura de esta mañana maravillosa, hermanos queridos, vemos a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, cómo sigue actuando Dios en sus elegidos, cómo actúa el Señor, hermanos, en su pueblo. Mis queridos hermanos, Dios siempre es fiel. Y si nosotros logramos permanecer en Él, y si nos abrazamos a la fidelidad en el Señor, Él siempre estará con nosotros. Siempre, bendito Dios. Hoy vemos cómo esta experiencia, ya convertida en un testimonio formidable, maravilloso, tanto de Pedro como Juan, ¿verdad? Que después de haber estado preso, hermanos, padeciendo inocente las injusticias del mundo, por no querer escuchar la palabra de Dios, por no querer saber del Evangelio, por no querer saber de ese nombre, como decían ellos, pero ya le hemos prohibido mencionar ese nombre, y era que le tenían terror, le tenían miedo al nombre poderoso de Jesús, porque sabían que lo que habían hecho, hermanos, se habían equivocado, sabían que habían actuado mal,
Sabían que habían matado al autor de la vida y que él era el nombre que estaba por encima de todo nombre. Y para ellos era muy difícil escuchar ese nombre porque le daba terror, bendito Dios. Entonces, tanto Pedro como Juan, la palabra de hoy nos dice que ellos fueron puestos en libertad, hermanos, que habían estado en ese tiempo en la cárcel y entonces fueron a su grupo, a sus compañeros, a los demás discípulos y apóstoles que le esperaban. Y la palabra nos cuenta que allí ellos compartieron todo, ¿verdad? Todo lo que se habló y se había dicho de que lo han acusado, atormentado, torturado, los sumos sacerdotes y los ancianos. Y dice que ellos, hermanos, juntos, como una sola comunidad, como Cristo lo había formado, Cristo llama y forma. Él no llama a entendidos y letrados y formados. Él forma a lo que Él llama. Ellos se reunían, hermanos, y después de escuchar los testimonios de, de Pedro y de Juan, y que habían quedado en libertad, pues ese gozo en su pecho que crecía, ellos van a compartir estas palabras maravillosas que salían del Espíritu, hermanos, que Dios había colocado en ellos, y quisieron llevarle toda esta información, testimonio, a su grupo. Dice que de una vez ellos, bajo el poder y el amparo de una sola comunidad, un solo cuerpo y un solo espíritu, se pusieron a orar, hermanos. Aquí tenemos hoy esta oración maravillosa que se genera de corazones, hermanos, que arden por amor a Dios. Esta oración que se genera en lo que es un proceso radical de conversión. Cuando hay conversión, hermanos, y Dios, que solo come corazones, Él pondrá, hermanos, en nosotros lo que necesitamos. Y ya no seremos nosotros lo que hablemos, ya no seremos nosotros lo que saquemos del pensamiento humano, lo que vayamos a decir. No, el Espíritu Santo va a ir poniendo palabra, bendito Dios, en cada momento. Y dice que ellos se pusieron a orar en alta voz y le pidieron al Señor, que era el que había hecho, creado cielo y tierra y mar y todo lo que contiene, pero que ellos, hermanos, habían padecido, al igual que Jesucristo, de todos estos que lo perseguían, que se aliaban para hacer el mal. Entonces ellos oraban con fuerza y con poder, como el Señor obraba en ellos, hermanos, al ellos caminar por todos los lugares, ya que estos que se habían aliado, decían ellos en oración, el grupo de Herodes y lo de Poncio Pilato, se unieron a los gentiles y a todo el pueblo de Israel para con su santo siervo Jesús, su ungido, realizar cosas horribles, hermanos, llevarlo, crucificarlo en un madero y matarlo, hermanos, bendito Dios. Entonces, ellos sabían que eso no podía la muerte, como no tiene la última palabra, no podía el sepulcro retener la fuerza, hermanos, el poder de Dios. Entonces, en esta oración maravillosa, ellos de la mano, abrazados, hermanos, pues también destacan todo lo que hacía el Señor a través de ellos, curaciones, signos, prodigios, en el nombre de Jesús, del siervo santo Jesús, dicen ellos, y dice la palabra, hermanos, que al terminar esta bendita y santa oración de estos apóstoles, que habían recibido el legado de Jesús en sus manos, que habían sido enviados a esta maravillosa misión, dice que termina la oración y tembló el lugar. Hubo un temblor, bendito Dios, como que nada podía seguir igual. Un temblor para que si no sabían que ya había poder, que había fuerza ya en ello, pues quedara constatado, quedaran confirmados, bendito Dios, por el poder de Dios. Y tembló el lugar después de la oración, dice la palabra, donde ellos estaban reunidos y que se llenaron todo, aleluya, bendito Dios, sin excepción, todos se llenaron del Espíritu Santo, bendito Dios, y dice que anunciaban con valentía la palabra. Por eso, mis queridos hermanos, nadie podrá anunciar y nadie podrá proclamar con poder la palabra de Dios si no hay compañía del Espíritu Santo. Cuando se proclama, bendito Dios, y se sale sin esa fuerza, sin ese respaldo, sin ese consolador, sin ese paráclito,
serán palabras vacías, palabras como campana que resuena y que no pasa nada. Ellos, bendito Dios, se unieron ya todos juntos, nueva vez, saliendo de la cárcel, Pedro y Juan, y oran, hermanos, al Dios Altísimo, como un solo cuerpo, como una sola iglesia, como una sola comunidad y como un solo espíritu. Y hay un temblor maravilloso, bendito Dios, confirmando que era el poder y la fuerza de su Jesús que estaba con ellos, que no estaban solos, que cada vez que veían un signo, un prodigio, un milagro, era porque Jesús lo acompañaba. Y dice que se llenaron todo del Espíritu Santo. Y ahí, al salir, hermanos, pues las cosas fueron más grandes, más impactantes, más impresionantes, porque había poder. Anunciaban con valentía. Ya no había miedo, hermanos. Ya no había confusión ni duda. Y entonces la valentía de ellos, hermanos queridos, estaba en sus corazones para anunciar la palabra bendita y santa, poderosa de nuestro Dios Señor y Salvador. Dichosos, hermanos, los que se refugian en ti, Señor. Así nos va a decir hoy el salmista, hermano, es dichoso aquel que el Señor le permite y le presta en él su refugio. Es dichoso a quien el Señor ha llamado, a quien el Señor lo ha hecho su heredad. Dichoso, dice hoy el salmista, bendito Dios, los que se refugian en ti, mi Señor y mi Salvador, porque tú lo puedes todo, mi Dios y mi Señor. Para el Evangelio de este día maravilloso, de esta mañana, tenemos este pasaje, hermanos, que es una conversación maravillosa, un diálogo muy especial, hoy tomado según San Juan en el capítulo 3. Este pasaje, hermanos, muy conocido, San Juan capítulo 3, que es el diálogo maravilloso, grandioso, sostenido entre un fariseo, maestro de la ley, y nuestro Señor Jesús. La palabra nos habla que este fariseo tiene nombre, se llama Nicodemo, y Nicodemo había llegado al puesto, hermanos, a la posición de ser uno de los jefes judíos. Y a Nicodemo le había nacido, ¿verdad? O sea, estaba creciendo una semilla en su corazón que le generaba duda. Cuando en nosotros hay duda y buscamos la manera de aclararla, de limpiarla, de conocer y escudriñar, algo grande pasa. Eso pasó con Nicodemo, que la semilla estaba en él. Nicodemo le dio seguimiento a Jesús, a todos sus pasos, sus movimientos, y Nicodemo se interesó por lo que venía haciendo Jesús, hermanos, en Jerusalén. Y la palabra nos cuenta que Nicodemo, ya afectado, tocado por la gracia, la misericordia de Jesús, va de noche a visitarlo, a verlo, pero reconoce lo primero que dice Nicodemo en esta visita, en este diálogo con el maestro, nuestro Señor Jesús, le llama rabí, que significa maestro, rabí, le dice, pero consciente, confirma de que sabía él que él había venido de parte de Dios. Lo sabemos. Es más, él generaliza, habla en plural y dice sabemos, o sea, que con él habían otros que además también eran de esa jerarquía de los judíos, de la cual él formaba parte. Sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro, porque nadie, dice Nicodemo, nadie, hermanos, y lo sabemos, nadie puede hacer los signos, los prodigios, portentos y milagros que tú haces. Nadie lo podrá hacer si Dios no está con él. Bendito Dios. Claro, Nicodemo estaba claro, hermanos. Estaba consciente y quería a reconfirmar. Nicodemo se presenta ante Jesús para limpiar esas dudas que habían todavía en su corazón, limpiar alguna confusión, pero reconoce a Jesús como que Dios estaba con él porque hacía lo que nadie podía hacer por su cuenta. Jesús le contesta de corazón y amablemente, te lo aseguro, le dice Jesús, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque todos hemos sido afectados, todos hemos llegado a este mundo con el pecado en la carne. Todos al nacer somos imperfectos, pecadores, frágiles. Entonces, hay que buscar la forma de abrirle a Jesús, de darle las riendas a Jesús, de darle el paso a Él,
para que entonces podamos nosotros renovarnos, para que podamos limpiarnos, ser restaurados. ¿Y cómo lo podemos hacer? Como Jesús le planteó a Nicodemos, nacer de nuevo. O sea, darle muerte, hermanos, a la carne, darle muerte a la vida del ayer, darle muerte, hermanos, al pasado y saber que si no hay una resurrección en nosotros, ¿de qué vale, hermanos, nuestra vida? No hay sentido, no hay propósito. El propósito de vivir en nosotros, la razón es Jesús. Entonces, dice, yo te lo aseguro que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No podemos seguir en esta carne humana, hermanos, que se va a podrir. No podemos seguir viviendo sin darle muerte al pecado, al ayer, al pasado. Nicodemo, que no lo entiende, porque sencillamente entendía que era una muerte en nacer de nuevo naturalmente, o sea, como nacemos la primera vez, fruto de nuestras madres, del seno de nuestras madres, del vientre. Te lo aseguro, dice el Señor, porque Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo va a ser? Y se puede dialogar con el Señor. Se puede preguntarle al Señor para que nuestro corazón se limpie, se aclare, pues purifiquemos nuestros caminos. ¿Y cómo puede nacer un hombre viejo? Porque Nicodemo ya estaba en edad, era un hombre de edad avanzada. ¿Cómo puedo nacer de nuevo ya? Si soy viejo, dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús te aclara a ti, me aclara a mí lo que fue aquella conversación con Nicodemos. Te lo aseguro, nueva vez le dice, bendito Dios, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hoy vemos en la primera lectura los apóstoles cómo se habían dejado llenar de la fuerza del Señor, de su maestro, y aunque ellos al principio no entendían, no comprendían las dudas, los miedos, la palabra dice que ya estaban preparados, como dice el Señor, de haber nacido del agua, que es el bautismo. Ellos habían sido bautizados porque el Señor lo envió a, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos los que creyeran en Él, anunciando el Evangelio. Entonces, hoy nos dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 que ellos reciben el Espíritu Santo, o sea que ya confirma la palabra que habían nacido todo de nuevo, ellos, del agua y del Espíritu, y eso le plantea hoy el Señor a Nicodemo, o sea, que no nazca del agua, o sea, el bautismo, y no recibe el Espíritu Santo, jamás entrará al reino de Dios. Él le planteó la forma, la única vía que podía llevar a Nicodemo a su nueva fe que estaba naciendo en él, a su amor que estaba creciendo, esa semilla en el corazón de Nicodemo, porque le dice que lo que nace de la carne es carne, la carne que muere, que se va a quedar, la carne que perece, hermanos, y que se corrompe, porque lo que es de la carne, dice, es carne, pero lo que es del espíritu es espíritu, aleluya. Y no te extrañes, Nicodemo, de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo, porque el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes a dónde va ni de dónde viene. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Cuando es el Espíritu, hermanos, que conduce nuestras vidas, lo que nos va a venir a nosotros y lo que nos conduce es la fuerza y el poder de Cristo Jesús. Porque cuando el Espíritu guía, hermanos, y manda, no sabemos lo que quiere el Espíritu. Por eso se le da libertad al Espíritu, porque no sabemos qué va a decir, qué va a hablar, porque el Espíritu sana y libera. Entonces, cuando se nace del agua y del Espíritu, nos entregamos y se abre el corazón y el alma a la acción del Espíritu. Entonces, el Espíritu, al igual que los apóstoles, hermanos, prepara y forma para entonces levantarnos en el nombre de Jesús y anunciar un evangelio con claridad, con sabiduría, con valentía, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias Señor mío y Dios mío, por este día maravilloso, por esta mañana, por esta que es tu palabra, palabra de vida eterna. Mañana, mis queridos hermanos, si el Señor quiere, nos veremos en un programa más. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del demonio. Reprimile Dios, pedimos suplicantes, y vos, oh príncipe de la corte celestial, con el poder que os ha sido concedido, arrojad al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan por el mundo, buscando la perdición de nuestras almas. Amén. Que pasen un día maravilloso, grandioso, poderoso, pero sobre todo santo, mis queridos hermanos y nuestro director Jonathan. Ha sido todo por hoy. Bendiciones mil.